Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. En instantes estamos hablando con el jefe de todos los fiscales, el procurador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Julio Contegrán. Insisto que es muy importante hablar con los fiscales en particular y también con el doctor Contegrán, porque el fiscal en el proceso penal es el que te representa a vos y me representa a mí. Es la voz de la sociedad en un proceso penal. Tiene muchísimas más funciones, pero en estos días es muy importante. Y la verdad que es muy interesante que el doctor Contegrán, desde que asumió, tenga esta actitud de conversar con los medios de prensa. Es bastante difícil sortear la obligación que él tiene de decir hasta aquí hablo y no hablo más. Pero es muy importante, porque si es la voz nuestra en el proceso judicial, en este caso en el proceso penal, es muy interesante escucharlo. Ya estoy hablando con él. Y muy relacionado con esto, ayer Sergio Bernstein, uno de los consultores políticos más conocidos de nuestro país, decía que todas las encuestas que se están haciendo en este momento tienen dos tópicos de preocupación de la sociedad argentina: la inseguridad y la inflación. Y que van rotando en el número uno según las circunstancias. Hoy parecía que la inflación era el tema más importante después de lo que ha ocurrido con este colectivero en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Quizá escale, pero definitivamente cualquier gobierno que asuma en este momento la responsabilidad de solucionar los problemas sabe que hay dos temas: la inflación y la inseguridad. Tercer tema en todas las encuestas es la corrupción. Cuarto, la educación. Pero evidentemente el tema de la inflación y la corrupción, el tema de la inflación, perdón, y la inseguridad son centrales. Varios apuntes. Hoy el presidente del Banco Central, el doctor Federico Sturzenegger, dijo: no es la inflación que esperábamos definitivamente en el mes de marzo. Sí, más vale que no era la que se esperaba. También se ha politizado esta discusión respecto de lo que pasa con la inflación. Y voy a citar al índice de precios al consumidor de la capital federal. ¿Por qué digo esto? No cito el nacional porque se empieza a decir Moreno destruyó el termómetro, lo cual es cierto. Ahora asumió el gobierno. No cito San Luis, que ha seguido haciendo las mediciones porque políticamente está enfrentado con el gobierno nacional. Cito la ciudad de Buenos Aires, como para saber desde dónde partió Macri y a dónde estamos. En 2015, el Instituto de la Ciudad de Buenos Aires dijo que la inflación era del 25%, redondeo, 25%. 2016, estábamos aproximadamente, arrancamos el 2025 con 25, 2016 también con unos 25, 2017 con el 40%, y hoy se está pronosticando hacia fin de año una meta que con suerte va a ser del 20, sino del 22%. Está clarísimo que no se ha atendido a uno de los dos principales temas de la sociedad. Y la pregunta es, ¿hay una perspectiva de mejorarlo este tema? Otra vez el mes que viene, mayo, viene con aumento del gas. Junio, aumento de las naftas. Otra vez, aumento de las tarifas. Da la impresión que no es lo que se había dicho, que al final de este primer mandato del presidente Macri se iba a llegar a un dígito. Esta mañana, en Radio La Red, en donde trabajamos, Carlos Melconian, que es insospechado de ser una persona ajena a por lo menos la fundación de Cambiemos y al modo de pensar de Cambiemos, dijo: con suerte un dígito para el final del segundo mandato, ¿sí? Dentro de 6 años. Y segundo tema, el tema de la inseguridad, que hoy tiene la eclosión con este hecho allí en la zona de Matanza, con lo que ha sucedido, pero que se repite. La pregunta es, a la hora de discutir políticas, cuando se habla de reelección, cuando se habla de candidatos del peronismo, cuando se habla de intervención del partido, ¿los dos temas centrales están siendo abordados? Da la impresión que por lo menos no con la respuesta para las mayorías. Hoy vamos a hablar, por supuesto, con el doctor Julio Contegrán de la inseguridad, particularmente de lo que ha sido la red de pedofilia que detonó en Independiente y que me dirá el procurador si se extiende a otros clubes y a otras geografías, y de todos los temas que tienen que ver con la justicia y vos que estás allí. Ya lo recibo. Hola, Doc. Gracias por venir. Al contrario. Por favor. Feliz cumpleaños, tengo que decir. Gracias. Otro ariano más, estamos complicados. Son sí. 2 arianos en la mesa. Demasiado, ¿no? ¿Decís la edad o no decís? 58, soy de 1960, sí. Bien. Claro que sí. Bien. Bueno, ¿arrancamos? ¿Cómo no? Empiezo por lo más inmediato, que fue lo del colectivero. A esta altura del partido, ¿qué se puede decir de la investigación? Esta tarde se recibió un llamado en el 911 donde una persona del sexo masculino manifestó que había tomado conocimiento de que había otro sujeto interesado en vender el arma que supuestamente se había utilizado en el homicidio del colectivero. Por tal razón, el fiscal encargado de la investigación, con también la participación de la doctora Patricia Ochoa, que es la fiscal general de La Matanza,
concurrieron al lugar y bueno, le estaban tomando declaración. Yo no tuve después nuevo contacto con ellos, pero se estaba verificando si esa versión era una versión confirmada, es decir, si estábamos en presencia de la persona que eventualmente había utilizado el arma. El relato que hasta ahora hay es: suben dos personas a un colectivo, no tienen cómo pagar, se traban una discusión y cuando bajan lo ajustician a este chico de 28 años. Sí, efectivamente esa es la descripción. Estamos recabando información sobre testigos y sobre otras personas que puedan haber participado. En principio, este sujeto al que estoy haciendo referencia sería una persona con antecedentes ya, de modo que esa puede ser una línea de investigación. Como sucede en estos casos, siempre hay una primera impresión vinculada al eventual robo. Nosotros hemos definido como uno de los objetivos de política criminal justamente el robo con armas, porque deriva de esto habitualmente un homicidio. Pero lo que quiero señalar es que los fiscales, por metodología, no se cierran a ninguna hipótesis y se va a investigar a ver qué pudo haber sucedido, porque la verdad que el contexto en el que se produjo este delito ha sido muy extraño. Decís varias cosas que son interesantes. La primera, tendría antecedentes. Sí. Y es el cuento. ¿Hay puerta giratoria? No. Lo que hay es probablemente un sistema que debe ajustarse muchísimo en distintos ámbitos y que además obliga a un equilibrio necesariamente. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público que yo conduzco, tiene una particularidad respecto de otros modelos de las diferentes jurisdicciones, y es que conjuga en su interior fiscales, defensores, asesores y curadores, lo que nos permite tener una visión muy equilibrada de lo que es el fenómeno de la política criminal. Entonces, este equilibrio obliga a ser muy escrupuloso y exigente en todo el proceso, tanto en los mecanismos que llevan a la detención de las personas y a la privación de su libertad en forma transitoria hasta una condena, como asimismo los mecanismos que permiten su liberación temporaria o definitiva. Pues es que, y yo sé, tengo un gran respeto por tu laburo. Me parece que estás intentando hacer algo que después abordaremos, que es muy difícil, que es cambiar un modo de pensar la justicia en este país que se llama Provincia de Buenos Aires. Ahora, hoy vos cumplís años. Hoy cumple años también la hijita del chofer. Sí. El pibe digo con todo respeto, se había tomado el domingo para trabajar, para tener el día libre. Estaba esperando una bebé más, porque la señora está embarazada. Entonces, yo estoy tratando de ponerme los zapatos de esta mujer, de la esposa que hoy es viuda, y que dice, pero tenía antecedentes, el tipo sale cualquiera y va y provoca este homicidio. Sí, no te puedo confirmar qué nivel de antecedentes tiene, pero probablemente haya cumplido sus condenas. Por eso yo decía, el tema del equilibrio, donde se conjuga el derecho a la libertad que reclaman sectores muy importantes, vinculados a la política criminal y a la sociedad, y por el otro lado la seguridad de las personas, que parece una cuestión absolutamente eminente. Nosotros hemos privilegiado a la víctima como el sujeto principal de la tutela dentro del marco del proceso, en concurrencia con lo que es la política que viene siguiendo el Poder Ejecutivo de la provincia. No hay explicación, no hay retorno, no hay vuelta, la vida se perdió, la familia está destruida, nosotros no podemos dar explicaciones. Lo que sí tenemos en claro, yo personalmente tengo en claro en mi equipo de trabajo y transmito esta idea cultural al Ministerio Público, que hay que trabajar en forma integral en la recuperación de las personas, porque nosotros no podemos permitir que alguien que cometa un delito sea una persona directamente abandonada por la sociedad. Pero te vuelvo a preguntar lo que te decía antes, no en este caso en general. ¿Hay puerta giratoria, digamos? ¿Hay como una libertad express como concepto ideológico? No necesariamente. Hay una cantidad importante de jueces y de otros sujetos operadores del sistema que sí tienen esta impresión, que privilegian, por eso decía lo del equilibrio entre los derechos en juego, que privilegian el tema de la libertad como un valor eminente, y entonces hay que poner en funcionamiento todos los mecanismos para otorgar la libertad lo más rápido posible, y en ese sentido puede aparecer esta figura de la puerta giratoria. Pero la puerta giratoria, en algún sentido, si nosotros la aplicamos de manera completa, es un volver. Entonces el volver no es propiamente lo que está pasando. Acá lo que está pasando es que las personas salen sin una readaptación adecuada a la sociedad. Hay sectores... ¿La cárcel es una universidad de perfeccionamiento del delito? En algunos sentidos, sí. Pues, pienso esto, ¿no? Y está mal juzgar el caso en particular, pero pongamos como idea. Yo salgo ahora y mato. Sí. La pena máxima es de 8 a 25, se me pueden dar. Me dan 25.
A las 2/3 partes de la condena, si yo tengo buena conducta, salgo. Sí. Digo, estoy saliendo, no sé sacar la cuenta, 16 años, Sí. más o menos. Digo, ¿te parece bien? Digo, vuelvo a pensar en la esposa que perdió a su marido, en la criatura que perdió a su papá. Desde esa perspectiva no está bien. Desde esa perspectiva nada está bien. De modo tal que lo más razonable para esas personas es que pretendan que quien cometió el delito y provocó la muerte de su padre, de su hija, de su hijo, no. Esto es insuperable. Yo tengo la perspectiva de la víctima y sus familiares. Ocupo un día de la semana, casi todas las semanas, a recibir a víctimas o familiares de víctimas, de modo que tengo esa percepción. Es dramático. Es algo, ese día que yo ocupo para esa faena, no soy el mismo. No soy el mismo, vuelvo a mi casa, mi mujer lo percibe, charlamos, una de mis hijas de las 3 que tengo, que todavía vive con nosotros, siente la misma conmoción. Es una cuestión realmente muy difícil de transferir. De modo que para esas personas no hay solución, no hay contención, el abrazo que uno les puede dar, absolutamente nada. Pero alguien tiene que tener, o un conjunto de personas, tenemos que tener la responsabilidad de pensar en el todo y generar mecanismos que impliquen la resocialización, buscar la adaptación de la persona nuevamente, porque evidentemente desde el punto de vista de la víctima, ese sujeto que cometió el delito es irrecuperable. Desde el punto de vista de la sociedad tiene que ser un ser humano a recuperar. Es muy difícil de decir esto, pero tenemos que trabajar mucho en ese sentido. Y esto es lo que estamos tratando de hacer, protegiendo particularmente a la víctima. Viste que nosotros pendulamos entre la mano dura, vemos Sí. de Bloomberg, Sí. a Zaffaroni. ¿Qué le hizo, permitime esta metáfora y sobre todo a quienes estoy aludiendo, qué le hizo peor a nuestro sistema judicial? ¿Bloomberg con mano dura o Zaffaroni con el garantía? El péndulo, la falta de equilibrio, eso es lo malo. La falta de equilibrio. Y la falta de una política que implique la comprensión del conjunto. Por eso yo insisto con el equilibrio y con la visión de conjunto. Nosotros no podemos definir una política criminal solamente orientada a la persecución. No podemos orientar una política criminal solamente destinada a la víctima. Es un equilibrio de conjunto. Y en el equilibrio de conjunto, los distintos operadores tienen que trabajar. Servicio penitenciario, quienes están elaborando la reforma del Código Penal, quienes modifican el Código Procesal, los fiscales, los jueces, los defensores. Es un conjunto de personas que tenemos que hacer el esfuerzo de ver el total del universo del problema. Hoy hablaba con uno de los compañeros del chofer de esta línea y me decía, son chacales. Ni siquiera tienen el código de con los chicos no, con determinados... Digamos, hoy nosotros estamos en la calle enfrentados a tipos... ¿Sentís esto que se perdió hasta Sí, absolutamente, absolutamente. El nivel de virulencia que hay en la comisión del delito no es que uno imagine, tenga una visión idílica del delincuente. No, claramente. El delincuente nunca es el héroe de la película. Jamás lo fue. En todo caso, en la ficción. Pero hay un nivel de virulencia muy grande que no solo está en los delincuentes, que esa es la postura extrema, está en la sociedad, uno lo ve en el trabajo diario, en la vida común, en las discusiones, no admitimos que otro piense distinto, no admitimos. Entonces, esa violencia, a medida que va pasando hacia el ámbito del delito, se va transformando en algo que genera consecuencias que son irreversibles, sin duda. Hoy también uno de los choferes me decía, no tiene nada para perder. La vida es un valor totalmente... Eso también es verdad, sin duda que pasa en algunos sectores marginales del delito, eso pasa. Y cuando nosotros lo incrementamos con el consumo de droga, que yo he definido al poco tiempo de comenzar mi gestión, hacia el final del 2016, dije la droga está en todos los delitos. En todo delito está la droga, de una manera o de otra. Y la droga genera un mecanismo de pérdida de la conciencia y de la razón de ser, que en momentos y en circunstancias extremas lleva a este tipo de conductas. ¿Sirve despenalizar el consumo de droga? Yo no estoy a favor de la despenalización del consumo de droga, yo personalmente. Y creo que hay fundamentos razonables en este sentido para entender que tiene que haber una actividad del Estado de tratamiento de las personas que están en situación de adicción, entre otras con motivo de la droga. Hablemos un poco de la causa independiente. ¿Dónde estamos parados en la investigación? Comenzando la investigación. Aunque ha pasado mucho y la sociedad ha recibido muchísima información y el periodismo ha estado muy ávido por la información, en términos técnicos nosotros estamos en la primera etapa del inicio de una investigación.
Nosotros tenemos 7.000 casos en el 2017 en la provincia de Buenos Aires de delitos contra la integridad sexual de los menores. ¿7.000? 7.000, de distinta envergadura. Estamos hablando de 200 por día. Sí. Soy un desastre haciendo cuentas, así que corregimos. Pero Sí. 365 días, Sí. 10 son... Sí. Es impactante. A ver, aclaro esto. La investigaciones penales preparatorias, es decir, denuncias, muchas de las cuales no terminan siendo, terminando en condena o siendo realmente esclarecidas. Pero ese es el nivel que nosotros tenemos de 20, denuncia. me corrijo porque dije una barbaridad. Sí. Son 20 diarios. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En todos estos casos hay un proceso de maduración de la investigación que oscila en el año y medio. Porque es cuando se consigue contener a la familia, conseguir información, ir trabajando, buscando los teléfonos, buscando las redes. También depende del delito, ¿no? Dentro de los delitos contra la integridad sexual hay desde el grooming, Claro. que es sencillamente la captación de voluntad por medio de instrumentos informáticos, hasta más aberrantes, que son los abusos de menores agravados por distintas circunstancias. En todos los casos hay un tiempo, una dinámica que hace que, como digo, madure al año y recién año y medio se esté elevando a juicio. Esto es lo habitual. Nosotros no llevamos más que 3 semanas, un poco más. Y la verdad que se ha avanzado mucho. Pero si lo tomamos en perspectiva estadística, el panorama que tenemos enfrente, que tiene la fiscal Garibaldi en realidad y su equipo, es un universo que ella me lo ha planteado y yo lo he definido así. No se ve el horizonte por ahora. No se ve. Te hago preguntas de lo que circula periódicamente y me corregís. ¿Hay un empresario, un dirigente de fútbol involucrado? No lo tenemos confirmado. Están las versiones. Lo que sucede es que acá se dan lo mismo que pasó con los casos que se mencionaban y yo en la conferencia de prensa aclaré que no teníamos nada. Se va produciendo lo siguiente. Como hay mucha filtración de información y la tarea realmente de ustedes ha sido una tarea intensa, voy a calificar así, intensa, a veces se accede a las víctimas o las potenciales víctimas y se obtiene información antes que la que obtenemos nosotros. Esto es muy malo en términos de investigación. La mediatización, permitime el neologismo, la mediatización de esta causa tiene un lado malo y un lado bueno. El lado malo es que la información a veces llega a la opinión pública antes de que nosotros la tengamos volcada seriamente en la causa. El lado bueno es que yo estoy absolutamente convencido de que esta es una bisagra histórica en la concientización del fenómeno del abuso de menores y de los delitos contra la integridad sexual de los menores en la Argentina. Estoy seguro que va a haber un antes y un después de esta causa, porque la gente y los periodistas y la opinión pública y nosotros mismos, operadores judiciales, hemos tomado conciencia de la aberración de este fenómeno. ¿Es cierto que se filmaban los chicos en los hoteles alojamientos? Tampoco está confirmado. Lo que nosotros tenemos, y yo lo he dicho, es lo siguiente. Se ha declarado en la causa, por razones de prudencia en la investigación, no puedo decir si han sido víctimas, testigos o imputados los que lo han declarado, que los chicos eran llevados a un hotel de alojamiento, al menos a uno, y que allí eran objeto del delito y además se hacían filmaciones. Estas son las declaraciones. La fiscal allanó ese hotel de alojamiento para confirmar si la descripción que se hizo en las declaraciones coincidía con el ambiente físico y la verdad, según ella me dijo a mí, es que fue muy satisfactoria la medida. ¿Cuál es la presunción? Que es otra línea de investigación. Que los chicos eran allí sometidos al delito, que se los filmaba según se ha manifestado, que esas filmaciones se volcaban a videos de contenido pornográfico y que esos videos eventualmente ingresaban al circuito comercial. Todo esto está a nivel de presunción y a nivel de investigación. Es muy rica la investigación, es apasionante, es tremenda. Ninguno de los que estamos de alguna manera comprometidos en esto ya seremos los mismos, esto está claro. Pero la verdad es que se está avanzando en este sentido como otra línea de investigación. Decías que tenés una hija que todavía vive con vos. ¿Cuántos hijos tenés? 3 mujeres y 2 nietos varones. ¿De qué edad las mujeres? Las chicas tienen 32, 28 y 26. La de 26 está con nosotros. ¿Y qué, digamos, es inevitable relacionar este tipo de delitos con tus hijos o tus hijas o tus nietos? Yo hago abstracción. Nosotros necesariamente hacemos abstracción. Yo no imagino un cirujano abriendo el cuerpo para hacer una cirugía cardiovascular pensando en su familia. Nosotros hacemos abstracción. Y yo cuando juego con mis nietos, que solo lo puedo hacer los fines de semana, no estoy pensando en esto, de ninguna manera. ¿Qué te dicen en tu casa? ¿Sobre esto?
En realidad lo que me dicen es que están muy consternadas por el nivel de virulencia de las redes sociales contra mi persona, en cuestiones que son muy difíciles de interpretar. Y en eso sí se sienten muy incómodas, y yo creo que es una gran injusticia. Es una gran injusticia, porque después del camino yo les digo, tengan paciencia, esto va a pasar. Al fin del camino seguramente la sociedad lo va a interpretar, no haciendo una escultura para el doctor Contegrán ni para la doctora Garibaldi ni nada, pero lo va a entender en términos de que las cosas que se hacen en función de lo que nosotros vemos y no podemos contar. ¿Qué es lo que más te joroba que dicen en las redes? Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Nada en particular, porque yo no las veo, pero mis hijas sí han sido agredidas y agraviadas, porque ellas sí manejan redes sociales, dos de ellas, y han sido ofendidas. Esto le da todo otra vuelta, ¿no? Porque digo, nosotros que tenemos más o menos la misma edad, estamos acostumbrados, sí, por ahí en la tele o por ahí en los diarios, pero esto es la cotidiana, cualquier cosa como versión. Es el ser humano, y yo lo que les digo a las chicas, ellas por supuesto les cuesta, mi mujer también sufre, por supuesto, lo que pasa es que ya estamos amortizados nosotros, tenemos 7 años de novios y 34 de casados, de manera que me conoce sin hablar. Claro. Es la parte de la ficción, que yo les digo, miren, quédense tranquilas, esto va a pasar. ¿Qué aportó la declaración testimonial de Natasha Haid? Por ahora nada, la declaración está inconclusa, declaró, según me informó la fiscal Garibaldi, 4 horas en presencia del abogado de uno de los imputados. Después de las 4 horas, cuando comenzaba el interrogatorio de este abogado, el propio abogado dijo, tengo muchas preguntas y por razón del tiempo, y hubo allí una decisión de la fiscal razonable de suspender la declaración. La va a continuar en estos días, y una vez que concluya la declaración, ahí se produce algo que es muy importante que la gente entienda. Todas las declaraciones testimoniales tienen un valor preliminar, que solo si se confirma con otra prueba tienen veracidad en términos del avance de la causa. Entonces, esa declaración, como cualquier otra, podemos usar por vía de hipótesis y por trabajo intelectual la de Daniel Bertoni, que dijo, siempre escuché, no tengo nada concreto para aportar. Entonces, bueno, esa o la de ella o la de cualquier otro testigo, si se confirma con otra prueba, genera una línea de investigación. Si no se confirma, se desestima preliminarmente hasta que eventualmente aparezca otra cosa. Y la tercera hipótesis sobre una declaración es que la prueba que se recabe contradiga los dichos de un testigo de manera fehaciente y por lo tanto la fiscal tiene la posibilidad de iniciar una causa por falso testimonio. ¿Alguno de los imputados se quebró? ¿Vos sentís que puede llegar a decir, bueno, es por acá? No tengo duda. No tengo duda. Nosotros estamos convencidos de que eso va a pasar. No necesariamente con los que ya están involucrados, pero va a pasar. Va a pasar, porque hay un componente humano que necesariamente tiene que estar afectado por la situación de esta clase de delitos. Es de un nivel de aberración fabuloso. Me impacta mucho esto que decís. O sea, vos estás convencido que alguno de los que aparezca se va a quebrar y va a continuar. Se va a quebrar. Estos o algunos de los otros se va a quebrar. Nos pasa, nos suele pasar. Y esto nos va a permitir anticipar los tiempos. Lo que estoy seguro es que aún con más tiempo la fiscal y su equipo van a llegar al objetivo de la investigación. Uno de los imputados y después detenido está allí porque quiso destruir un teléfono celular. Sí. Había discusiones respecto a si se podía reconstruir. ¿Se puede reconstruir ese celular? Se puede reconstruir. Según me informa la fiscal, los equipos técnicos le han manifestado que el contenido se va a recuperar, que va a demorar un tiempo porque hay alguna cuestión allí en el chip semidestruido de carácter electrónico que no permite levantar ya la información, pero el contenido lo vamos a tener. ¿Y esto permitiría, por lo menos, buscar las conexiones, lo que formarían las redes? Yo tengo una percepción, pero mi percepción no tiene fundamento. Así que lo digo como una percepción casi... De intuición. De intuición. Que es una herramienta muy válida. En nuestro trabajo lo es. Sí, claro que sí. En la tarea de investigación suele ser importante, siempre con la aclaración de que no tiene fundamento. Mi intuición es que ahí hay algo distinto de lo que nosotros estamos investigando. Me parece que en ese chip y en ese contenido hay cosas vinculadas a la problemática de los abusos que se están investigando, pero hay algo más. Esta es mi percepción,
no tengo ningún fundamento que me haga ¿Y llevar. te animás a dar un paso más de qué es ese No. algo más? No. Tengo una segunda etapa de percepción, pero debo reservarla, por razones obvias. ¿Algún otro delito, de otra cosa? De otro delito. ¿El narcotráfico? No, no necesariamente. No, no vamos a hacer listado de posibilidades, pero no. A hoy perfilada, la historia que empezó siendo chicos excluidos en la pensión de Independiente, empresarios vinculados con la noche o con algún sector de mucha exposición que los captan, aprovechamiento de esto, ese es el camino, digamos. Esa es una parte del universo, sí. El universo está determinado por el perfil de las víctimas. El perfil de las víctimas de esta investigación, Luis, porque hay otros muchos, porque como dije, miles de casos, ¿no? Y pueden aparecer otros eventualmente. En esta investigación, lo que cierra el universo, lo que limita el universo, es el perfil de la víctima. El perfil de la víctima de extrema vulnerabilidad, alejado de su familia, con necesidades económicas o financieras, con un afán de progreso en el ámbito deportivo, profesional o lo que fuere. Eso es como un dato común, que es un terreno muy fértil para el aprovechamiento. Entonces, ese perfil de víctima es el que se está trabajando en esta investigación. Hoy por hoy se trata de muchachos, chicos, que estaban en un pensionado de un club, algunos de los cuales ya no están en ese club, están en otros clubes, algunos de los cuales ya no han abandonado la práctica del fútbol, pero la fiscal con buen criterio dice, ese universo puede aparecer en otro ámbito distinto, en donde el perfil sea el mismo. ¿Qué pasa con la familia de los chicos que estaban en la pensión? Hay una atención muy directa. Yo lo he dicho y me parece importante repetirlo. El primer paso de la fiscal no es un paso que haga aislada, sino que lo hace con otros ámbitos del Estado. La Dirección de la Niñez, el Centro de Asistencia a la Víctima, el Ministerio de Justicia de la provincia y nuestros centros de asistencia a la víctima, que son muy profesionales. Es acercarse a la víctima o potencial víctima y a su familia, generar la contención e iniciar rápidamente el proceso de sanación, que implica la recuperación de esas personas desde la perspectiva afectiva, emocional, espiritual. Eso es fundamental. Este es nuestro primer objetivo, aunque parezca que nosotros estamos para investigar, eventualmente. Es verdad que esto trae aparejado indefectiblemente una mayor colaboración. Cuando nosotros conseguimos la contención y damos el primer paso en el proceso de sanación, las personas se abren, recuperan la confianza en sí mismas y en sus familiares, en sus hijos y demás, y dicen, bueno, esto que me ha pasado no me ha destruido como persona, sino que yo sigo siendo una persona, pero quiero que no le vuelva a pasar a nadie, y comienzan a ser mucho más abiertos, mucho más expansivos en la información, y la investigación empieza a tomar un curso muy acelerado. ¿Cómo funciona el miedo? Uno sabe que los abusadores tienden a quebrar la confianza del abusado y hacerlos copartícipes de una suerte de culpa. Sí. ¿Cómo funciona ese miedo a que alguien pueda decir, bueno, tuviste que ver o fuiste carne propicia porque vos generaste alguna de estas situaciones? La oscuridad. La oscuridad. Sí, los episodios que se van produciendo en un ámbito en el cual, por distintas razones, la persona víctima no se anima a decirlo. No se anima a hablarlo con sus padres, no se anima a hablarlo con sus amigos, no se anima a hablarlo con su profe dentro del club, que suele ser una persona que cumple un rol en el proceso educativo y formativo de los niños que es fabuloso y que normalmente es una gran persona. Entonces, ese miedo hace que no se comunique y entonces se va profundizando y las personas, más o menos así lo describen los especialistas, ingresan en un pozo oscuro del que a veces no se puede salir. Nosotros estamos obligados a darle luz a esa situación. Primero en un ámbito muy cerrado y después empezar a salir. Escuché alguna vez en alguna de las entrevistas a la fiscal Garibaldi que uno de los chicos le dijo, no quiero que mis viejos se enteren. Claro, es un clásico. Eso habitualmente sucede y ella ha trabajado muy bien. Ella ha trabajado en el plano de lo personal y de lo humano muy bien. Y los otros profesionales que han acompañado han trabajado muy bien. Sí, lo primero que nosotros tenemos que lograr es recuperar la confianza. El chico tiene que tener confianza. Tiene que entender, y esto es muy importante que toda la sociedad lo entienda, por eso digo la bisagra, tiene que entender que hay que acompañarlo y que la vida no se ha terminado con un episodio de esta naturaleza. Es un episodio doloroso, cruel, que deja una marca, pero esa marca se puede sanar, todos tenemos cicatrices, todos.
absolutamente todos tenemos cicatrices. Lo importante es sanar esa cicatriz, seguir adelante y alcanzar los objetivos. Tal vez no lleguemos a jugar en la selección de fútbol, pero somos personas y tenemos muchas chances de recuperarnos en la vida, muchísimas chances. Digo, en el medio de todo esto, la fiscal Garibaldi, que soy quien instruye la causa, tiene todas las otras causas propias de su fiscalía. Por supuesto. ¿Cuántas causas tiene un fiscal habitualmente? 1000. 1000 por año. No, 1000 en curso. Algunas atrasadas, otras no. Se van dejando, se van avanzando, se van con... 1000 de flujo, más o menos. Depende del lugar, ¿no? Hay departamentos judiciales más complejos y otros menos complejos. Que va desde un arrebato en la calle hasta un homicidio calificado. Salvo los casos de las unidades fiscales especializadas. Nosotros tenemos un diseño de política criminal en los 19 departamentos judiciales, que en algunos casos generamos unidades fiscales o unidades de la defensa especializados en temas tales como, por ejemplo, violencia de género, que es un tema que hemos trabajado mucho, en tema de narcomenudeo, que es la competencia propia de la justicia provincial en materia de narcotráfico, y hay otras especialidades que vamos generando en función de las necesidades. Tenemos unidades en algunos departamentos judiciales del oeste y del sudoeste en tema de delito rural. Lo definimos a partir del diseño de la política criminal. ¿Cuánto hace que sos abogado? Yo me recibí en 10 de diciembre de 1983. No sé sacar cuentas. Así no, un montón. A ver, con la democracia. 17, claro. ¿Recuperaste? Perdón, el 13 de diciembre. Porque yo siempre digo, fui un estudiante de la dictadura y un abogado de la democracia, porque me recibí el martes 13 de diciembre de 1983. Tenés claro, porque sos un tipo que camina en la calle, más que hay una enorme percepción de que no le creen nada a la justicia. Por supuesto. Y este es un objetivo central de nuestro plan estratégico. 7 de marzo del 2017. Teatro Coliseo Podestá, 1.200 integrantes del Ministerio Público. Yo definí los lineamientos del plan estratégico. Un eje central, tenemos que recuperar la imagen del prestigio. Antes de eso, el 28 de diciembre, cuando yo juré, y a partir de ese momento fui Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, dije, venimos a liderar la transformación cultural e institucional en la provincia de Buenos Aires. Es muy complejo. Es muy y se puede sentir presuntuoso esto, pero vamos detrás de eso. Pero creo que los grandes objetivos... contás esto y el mismo día que agarran al juez de la causa Chocobar, borracho, con 6 veces más de alcohol en sangre. Sí, bueno, por eso. Yo tengo 8.600 personas. Doy este número y cuando mi mujer escuche el programa se va a enojar porque dice que lo repito y ya está podrida de escuchar 8.600 personas integran el Ministerio Público, claro. Bueno. Vos tenés fiscales y defensores acá. Fiscales, defensores, asesores de niños, niñas y adolescentes y curadores de personas que tienen una restricción de capacidad por temas de salud mental. Mañana ingreso a la fiscalía. Sí. ¿Cuánto gano? Un fiscal de primera instancia... Sin antigüedad. Sin antigüedad y puede estar en 60.000 pesos. Digo, ese fiscal que, visto con otros sueldos, parece mucho dinero, sí, pero 60.000 es el que, por ejemplo, Garibaldi tiene que ocuparse del caso de la red de pedofilia, tiene que ocuparse de un homicidio, etc. Sí, en general sí. Sí, ella gana más, por supuesto. Por su antigüedad y porque... Pero yo les aseguro esto, Luis, te lo aseguro a vos, se lo aseguro a la gente. Hay un punto donde satisfechas las necesidades básicas del modo de vivir que uno puede tener, pasa a ser una cuestión secundaria. Y de verdad pasa a ser una cuestión absolutamente secundaria. La satisfacción que uno tiene cuando alcanza un objetivo de investigación o de defensa, cuando consigue defender adecuadamente a una persona para que se le dé una pena equilibrada, o eventualmente, sabiendo que es inocente, conseguir que se lo declare inocente. Yo creo que Keynes decía, no hay nada que me produzca más placer que resolver un cálculo matemático. Yo creo que Keynes no tuvo esta posibilidad. No hay nada que nos dé más satisfacción que poder servir al otro. ¿Se hace justicia o se hace lo que se pueda? Se hace justicia. Sí, se hace justicia. Nosotros venimos peleando mucho, se hace justicia, hemos logrado muchas cosas. A mí ya me resulta incómodo porque se puede generar como una sensación de autorreferencia. Todo lo que hemos venido haciendo durante este año y medio casi de gestión, se hace justicia. Yo conozco mucha gente en el Poder Judicial que es muy valiosa, y la verdad que estamos trabajando bien y hay mucha gente que lo está haciendo. Es cierto, porque las generalizaciones son injustas, hay tipos que laburan mucho, pero los lugares comunes no son por nada comunes, tienen fundamento. Van presos los ladrones de gallina. No es así. No es así. Hay cantidad de gente que está detenida, que está cumpliendo penas privativas de libertad,
que no son propiamente ladrones de gallinas. Lo que sucede es una cuestión que sucede en el ámbito de la opinión pública y de la comunicación. Vos lo sabés mejor que yo, la novedad es la noticia. Estadísticamente, las cosas que son habituales no son noticias. Con el tema del Independiente y con el tema de las escuchas y con el tema de más, de lo que pasó con Mirta Legrand, Carrió dijo, esto es una operación del presidente de la Corte para pegarle al gobierno nacional y apretar a periodistas. No, yo no comparto esa posición de la diputada. Yo lo que sí digo es que nosotros percibimos una fuerte presión para que la causa pasara al fuero federal. Y la percibimos no en forma directa, con comunicaciones hacia nosotros a título personal. La percibimos en episodios que pueden pasar ser imperceptibles para el común de la gente, y es que al poco de comenzar la causa, cantidad de colegas tuyos, la primera pregunta que me hacían cuando yo tomaba contacto con ellos, antes de la conferencia de prensa y después, la primera pregunta es, ¿esto no es trata? Vos mismo, en la radio me lo preguntaste. Entonces yo no digo que vos estés o tus colegas estén operando, pero evidentemente había algo que a mí me hizo pensar que algo estaba pasando. Ayudarle para el que no es experto y que le cuesta entender justicia a la provincia, justicia federal, digamos. La justicia provincial en este caso está investigando, que son ustedes. La justicia federal, por excepción de la ley, lleva el tratamiento. ¿Qué ventaja o desventaja o qué olor a qué implicaría llevar sobre la justicia federal? No, la justicia federal tiene su propia competencia, hay delitos que se consideran en general más graves. Todos sabemos que acá hay una distribución de competencias, no solo en materia de justicia, entre la nación y las provincias. En materia de justicia también hay delitos que son competencia federal, esto para la gente, ¿no? Y hay delitos que son competencia provincial. En general se considera que los delitos más graves o que exigen un sistema más amplio y más consolidado, más cantidad de recursos, una expansión territorial a nivel nacional, es justicia federal. ¿Y por qué alguien se lo querría llevar a la justicia federal? No lo sé. No lo sé. Esa es la segunda parte. Yo tengo mi opinión, pero no lo puedo decir. No lo puedo decir. Bueno, empecemos. ¿Sabes cuándo lo vamos a saber, Luis? Cuando la causa madure y empecemos a tener realmente información que todavía no tenemos. Cuando aparezcan algunos personajes muy complicados. No sé, sí. Cuando aparezcan novedades que también pueden ser en términos de gente, sí. Puede ser. Que en la justicia provincial es mucho más inmanejable que en la justicia federal. Sí. Sí, en esta justicia provincial, en la actual. Comodoro Pi dijo aquí el fiscal Delgado, el fiscal federal Delgado, tiene más claro el cronograma electoral y el termómetro político que nosotros mismos. Es una tarea más compleja. Yo a los colegas de Comodoro Pi, en términos generales, los respeto muchísimo, contra la impresión generalizada. Yo tengo trato profesional con ellos. No lo he tenido en mi ejercicio profesional porque no tuve contacto, pero después sí. Son mis colegas hoy y con muchos de ellos tengo trato y la verdad que los respeto. Sé que si me vas a decir, yo soy procurador, no puedo opinar, intento apelar a estos 40 y pico años de abogado. Debido libre, debido preso, debido libre, vudú preso, vudú libre. Eso es una interpretación distinta de la que nosotros tenemos en materia de uso de la prisión preventiva. Nosotros en la provincia consideramos que la prisión preventiva es una excepción. Es respetable otra postura, ¿eh? Yo en esto trato de no ser ni dogmático ni petulante. Es una excepción. Por lo tanto, y esta es la instrucción informal que reciben mis fiscales, la prisión preventiva se solicita solo cuando estamos absolutamente seguros de que hay riesgo de fuga, riesgo de entorpecimiento de la investigación o de comisión nuevamente de delitos por la persona que estamos investigando. Caso contrario, y a mí me ha costado, y en esto vuelvo sobre el tema de lo duro que es para el núcleo familiar. Por ejemplo, te doy un caso, si vos me permitís. Claro. Se produjo el acceso del intendente de Ensenada a la legislatura de la provincia, un caso conocido, reciente. Nosotros comenzamos la investigación y se decidió por los fiscales que intervenían que no fuera detenido. Y nos dijeron cuánta cosa podía haber. A mí me dijeron públicamente, colegas tuyos, al aire,
que yo era el nuevo Falvo, que era el Falvo de Vidal. Falvo fue mi antecesora. No sé si está bien, mal, yo no sé si María del Carmen fue buena, mala, pero tenía un significado, un contenido emotivo muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que no era pertinente utilizar la prisión preventiva porque no concurría en estos extremos, no iba a cometer un delito nuevamente, no iba a fugarse, es un intendente de una municipalidad muy importante, y no iba a entorpecer la investigación porque los datos ya estaban ahí volcados, de manera que no se justificaba la prisión preventiva. Y además un contenido, un elemento que me parece muy importante, que nosotros en la justicia no podemos perder de vista. Nosotros no hacemos acción política, pero tomamos decisiones con contenido político. Entonces, disponer la prisión de un intendente, de un partido opositor al partido gobernante en la provincia, es un incendio. Pero digo, vos decías recién, Julio, respecto de cuándo, y es la norma, cuándo se va preso durante el proceso. La excepción son estas que vos planteabas, o riesgo de entorpecer o riesgo de fuga. Sí. Alguien viola a dos criaturas, no tiene riesgo de fuga ni tiene riesgo de entorpecer. ¿Tiene que estar libre? No, por eso el tercer elemento que yo te decía, el riesgo de que vuelva a cometer el delito. Los delitos contra la integridad sexual son recurrentes. Casi siempre sabemos que los autores tienden a... Son recurrentes. Entonces, en ese caso, mis fiscales piden la prisión preventiva. Corrijo. Homicidio de una persona, por primera vez la comete. No hay riesgo de fuga, no hay riesgo de entorpecimiento. Y según el perfil. Hay que ver bajo qué condiciones cometió el homicidio, preliminarmente. Nosotros solicitamos muchas veces prisión preventiva. Lo que quiero decir, porque vos los casos que diste eran casos vinculados a delitos contra la administración pública. Sí, claro. Entonces, los delitos contra la administración pública, yo digo, una persona que ocupó un altísimo cargo dentro del sistema político durante 6 años, después del 6º año, y hay que ver en qué circunstancias se puede producir el episodio. Por eso yo soy muy respetuoso de la acción de mis colegas, pero yo quiero decir, por ejemplo, nosotros tenemos, sin dar nombres porque esto es odioso, ¿no? Investigaciones sobre funcionarios importantes de la provincia, no hemos detenido a ninguno de ellos. No hemos detenido a ninguno. Lo que no significa que evolucione la causa, que se eleve a juicio, que haya condena y se los detenga. ¿En la cárcel están solamente los pobres? No, no es así. No es así. No es así. Por supuesto, la enorme mayoría de las personas que están cumpliendo penas privativas de la libertad son personas de segmentos socioeconómicos bajos, y eso es así, porque estadísticamente, los delitos son cometidos por este perfil de personas. El mal llamado garantismo, más bien el abolicionismo, dice la sociedad es responsable de que esa persona haya delinquido, porque no le dio las oportunidades de reinsertarse y como es excluido violentamente, quiere incluirse violentamente. No es así, pero un poco de razón hay. Y esto te va a llamar mucho la atención. Yo no soy abolicionista, no soy garantista, seguramente vos me conocés, me has perfilado, de modo tal que todos nosotros tenemos que trabajar en la readaptación de la gente que comete delitos. Lo que no quiere decir que la sociedad haya impulsado a la persona a cometer el delito, en eso no estoy de acuerdo. Pero hay un momento donde la persona cruza el umbral del comportamiento socialmente aceptable y se transforma en delincuente, en donde nosotros no nos podemos lavar las manos, es un ser humano y tenemos que trabajar para su readaptación, indefectiblemente. ¿Raúl Eugenio Zaffaroni es para el derecho penal? Zaffaroni es un gran jurista con el que yo no comparto su estructura de pensamiento filosófico, ni sus consecuencias, ni toda su enseñanza. Cuando yo era estudiante, ahí se discutía una cuestión muy técnica, que era un debate muy técnico, no viene el caso, causalismo-finalismo. Y en realidad, Zaffaroni era una persona que empezaba a enseñar las evoluciones modernas del derecho penal. Yo no coincido con él en nada después de eso. ¿Te está viendo un laburante a pie que mañana tiene miedo de ser Leandro el colectivero, que tiene miedo de que quien le provoque ese daño sea reincidente y esté en la calle porque la policía detiene y los jueces liberan? ¿Qué le decís? Le digo que tenga esperanza,
que yo sé que no hay más tiempo, pero que crea que en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo un esfuerzo de transformación cultural, que el equipo que me acompaña y a partir de aquí todo lo que vamos nosotros logrando en el total de las personas que integran el Ministerio Público están esforzados en coparticipar con el poder político en mejorar las condiciones de seguridad y las condiciones de vida de la población, que estamos haciendo un enorme esfuerzo y que yo tengo la esperanza de que en un plazo más corto que largo las condiciones de vida en la provincia de Buenos Aires hayan cambiado definitivamente. ¿Tenés posición tomada por la despenalización del aborto? Tengo posición tomada, pero no puedo hacerla pública, esto lo hemos hablado en radio también, porque de alguna manera puede llegar a mi conocimiento algún expediente en el que se cuestione la ley y una interpretación anticipada de mi parte puede generar eventualmente una excusación. Yo sé que vos pensás que no, yo pienso que sí, pero prefiero no hacer una opinión pública sobre eso. Al menos esto, ¿sirve el debate que se está...? Importantísimo. Los opositores dicen es cortina de humo. No, es importantísimo. Es importantísimo. Yo no creo que haya sido un desatino del presidente. Después están los momentos políticos, eso no lo puedo evaluar. Mucha gente amiga mía está en contra, otra a favor, cuestionan el momento. A mí me parece que es importante, que hay que hacerlo con seriedad, un poco esto lo que yo decía, desapasionadamente, es un tema muy complejo. En estos días leía en algún diario, no recuerdo dónde, que el eje del debate es la concepción sobre la vida, de un lado o del otro. Entonces, si está en juego la vida, todo cuanto uno pueda decir en un sentido o en el otro es de una profundidad enorme. Muy atendible. Muy atendible. Entonces hay que entender esta problemática claramente, más allá de lo que uno pueda pensar. Sí. A propósito de cuestiones filosóficas, ¿nos morimos sí? Nos morimos y vivimos. Sí, yo creo claramente. Lo puedo simplificar así. Yo soy católico y creo en la reencarnación claramente. Y a mí me parece que este es un tránsito para la felicidad eterna, que es el mejor vivir. ¿Y eso que sos abogado, te vas al paraíso? Sí, claro. Y además ahora no hay infierno. Lo acaba de, o por lo menos explicar el Papa Francisco. Sí. Esto fue una chanza, ¿no? Claro que lo hay. Purgatorio. No, purgatorio ya se había eliminado. O sea que ya no va quedando nada. Entre Benedicto y Francisco no nos quedó nada. Al pobre Dante Alighieri le vamos a quemar la mitad de la Divina Comedia. Igual sigue siendo... No, yo creo que lo hay todo esto. Y sí, creo en la concepción. Lo que pasa es que es muy difícil asimilarlo desde el punto de vista humano al fenómeno del purgatorio, el infierno y el paraíso, porque no es con lo mismo que los tiempos. El tiempo de la eternidad no es un tiempo que uno pueda calibrar en términos humanos, es una cuestión absolutamente abstracta que nos supera largamente. Yo creo en eso fervientemente y además estoy absolutamente convencido, yo me voy a volver a ver con mi padre, en fin, con mis amigos, vos y yo nos vamos a volver a ver de alguna manera. No te entrevistaré. ¿Te imaginas a Scioli preso? No, prefiero no hacerlo, para mí es muy doloroso que una persona que ocupó el máximo sitial en la provincia de Buenos Aires pueda terminar detenido, es muy doloroso en términos institucionales. No, eso no lo pienso, ni lo imagino, sin perjuicio de que las investigaciones que se van llevando adelante concluyan en eso. Yo no lo pienso y me provoca un enorme dolor republicano. ¿Sentís que las investigaciones al menos abren la chance a que esto suceda? No tengo mucha información, porque el procurador no interviene en las investigaciones. Solamente tengo información cuando alguna cuestión de carácter institucional así lo exige. He tenido diálogos con el fiscal general de La Plata, porque es en el Departamento Judicial de La Plata donde se están llevando adelante estas investigaciones. El fiscal Garganta. Álvaro Garganta es el fiscal de instancia, con él no he hablado de esto, sí con el fiscal Bogliolo, Héctor Bogliolo, que es el fiscal general de La Plata, con el que repasamos, como con los otros fiscales de los 19 departamentos judiciales, fiscales generales, repasamos un poco la evolución de los temas que tienen más contenido institucional y me va comentando y bueno, aparentemente se está investigando bien. Y digamos, no hay hoy no ves ninguna en el horizonte nada que te incline a pensar que esto pueda ocurrir. En el corto plazo no parece que haya detenciones, por lo que yo señalaba. Es una causa que, según la información que a mí me proporcionan, la jueza de garantías que está interviniendo ha requerido que la totalidad de las investigaciones que vinculan al ex gobernador y a los funcionarios de primer nivel que son investigados con algunas
empresas del Estado, IOMA, APSA y demás, se tratan en conjunto, de modo tal que tienen que avanzar todos hasta un punto y ahí recién va a haber. Gracias por venir y feliz cumpleaños. Muchas gracias por la invitación. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta mañana.